lo estarían señalando a Franco Piso como un líder de una organización coercitiva o alguien que se estaría direccionando hacia esa esfera de actividades ilícitas, se podrían decir, porque si hablamos de organización coercitiva, hablamos de posibles delitos. ¿Cuán serio se lo ha tomado Franco que él mismo me ha escrito por privado? Antes que yo diga o haga algo, él se comunicó conmigo de forma privada, de forma directa, para decirme, mirá esto, ¿no? Pero les voy a mostrar el mensaje que me han enviado. Este señor, Facundo Guadagno, creo que es sociólogo, bueno, tiene un título universitario, no es un NN. De hecho, yo siempre lo que hago es tratar de verificar quién es el que de alguna manera denuncia o está intentando poner en la palestra o poner sobre la mesa ciertos temas que tienen una acusación dirigida a alguien público, en este caso a Franco Piso. Yo lo que puedo decir de Franco Piso es que me parece una buena persona, por lo menos lo poco que lo conozco me parece una buena persona. Creo que tiene una historia familiar también, que viene de una buena familia. Sinceramente nunca me dio algo malo. Sí es verdad que cuando nos conocimos yo le dije, ojo con esto de el análisis gestual y demás, porque es una pseudociencia y podría utilizarse, o a veces, muchas veces, estas pseudociencias se utilizan para señalar a personas inocentes como culpables. En el caso de Franco Piso, él siempre lo aclara, o por lo menos los videos que yo he visto, aclara que no es una ciencia y que hay que tomarlo como lo que es. Que puede ser un análisis que puede ser útil en ciertos aspectos. Entonces, él me lo ha dicho, me ha dado la razón, que es una pseudociencia y que como pseudociencia hay que tomarlo entre comillas. Y creo que también el cambio de Franco en este último tiempo quizás podría estar direccionado también en ese entorno, ¿no? Que muchos le recriminan que de alguna manera utiliza una pseudociencia para hacerse conocido. Y en este último tiempo estaría utilizando otras cuestiones para seguir trabajando y seguir haciendo contenido, pero con algo que quizás sí tiene un aval y que podría tener otro tipo de llegada. Así que bueno, por lo que me dicen es politólogo, Facundo. Yo pensaba que era sociólogo, pero bueno. Lo de Franco Piso es gravísimo. Básicamente es el líder de una secta soft. El video es un discurso sectario soft, disfrazado de ciencia, espiritualidad y buenas intenciones. Se arma una autoridad moral desde el yo vivo lo que enseño, juego retórico puro. Se usan estudios sin matices para legitimar balones. Se mezcla neurociencia y religión como si dijeran lo mismo, y todo queda reducido a una moral binaria. Propósito versus placer. Servicio versus ego. Humildad versus error. Es el mismo molde retórico de muchos líderes carismáticos. Tono amable, ejemplo personal, ciencia como sello de verdad y cierre emocional para generar adhesión. No hace falta que haya una secta formal para que el discurso funcione como tal. Es más bien la estructura narrativa la que da las propiedades del fenómeno. En fin, los comentarios del video hablan por sí solos. Ya tiene el nicho garantizado. Es un antropólogo social con doctorado en ciencia política. Ahora, Facundo me ha robado en muchas redes con todo este análisis que sale de él mismo, este análisis, ¿ok? No sale de este canal. Vamos a analizar el video y luego les voy a contar lo que yo le dije en privado a Franco sobre este video. Es complicado este video, sobre todo porque es el último del año y porque decido hablar de este tema como Franco.
No como el profe de YouTube, sino hoy quiero hacerte esa clase de videos que no va a tener edición, que así como está lo subo, voy a hacer una miniatura que seguramente habrás visto sea muy pedorra, porque la hice yo, seguramente en Canva o algo similar, así nomás, porque esto también soy yo. Yo soy una formación producida, espectacular, y un tipo que prende una cámara puede estar hablando de algo que siente y que tiene ganas de conversarlo con ustedes, y si del otro lado hay alguien que no termina de entender el video, que me quiere putear en los comentarios, que yo lo voy a entender porque están en su total libertad de poder hacerlo. Bueno, ya él comienza siendo bastante claro, ¿no? Franco comienza siendo bastante claro en el video. Está diciendo que va a hablar de frente con cuestiones internas que le suceden a él. Yo creo que cada uno está en su derecho de hablar lo que siente, ¿no? No va a hablar de lo que habla siempre, sino que va a expresarle a sus seguidores algo que él siente internamente. ¿Tiene algo de malo? No, por ahora no tiene nada de malo lo que está diciendo Franco. Pero yo quería terminar este año en este canal, que yo le destino mucho tiempo, le destino mucho esfuerzo, le destino mucho cariño también y mucho estudio sobre todas las cosas. Quería terminarlo con un video personal. Un video personal que en otro momento lo hubiese subido a otro canal, un canal no el principal, pero que yo también me di cuenta que del otro lado, acá, existen personas que tienen ganas de tener más cercanía con Franco. Y no con Franco Piso, la marca personal, el tipo que te enseña sobre oratoria y comunicación. Ese también soy yo. Pero hoy te voy a hablar desde Fran. Desde esa persona que siente que la pasa bien, que la pasa mal, que putea, que se enoja, que llora, que todo. Y este año para mí fue un año muy bisagra y al mismo tiempo muy particular. Porque este año me volví a reencontrar con la fe. Y me volví a reencontrar con la fe y no es un video ni religioso, ni donde te voy a intentar persuadir para que vos... Olvídate. Te voy a contar mi experiencia y te voy a dejar 5 cosas que fueron de las tantas que encontré y de las tantas que me hicieron acercar a mí de nuevo a la fe. Bueno, en una primera instancia él está aclarando algo de que ya lo sabe. Franco es muy inteligente, conoce la problemática. Lo que te está diciendo es que no va a ser algo para captarte. Que la intención de él, del video, no es captarte. Pero, entre comillas, de alguna manera, es como una promoción encubierta de la fe. La fe es algo muy privado. Es tan privado que cuando alguien habla de la fe, abre su corazón, de alguna manera, para que la gente que quiere lo conozca en profundidad. Yo no le veo nada de malo en eso. Sí es verdad que de alguna manera no te va a captar, pero de alguna manera a mí me funcionó, a mí me sirve, también es una especie de promoción encubierta. Hay distintos objetos y eso es lo importante. ¿Cuál es la intención de Franco Piso? Contarte que a él le funcionó, que él adhiere a una religión, o decirte, mirá, yo estoy yendo a tal lugar y el pastor me curó, el pastor me salvó. Son distintas cosas. Es lo mismo que, por ejemplo, no sé, una comparación tonta, un paralelismo, ¿no? Que yo agarro un alfajor acá, como hemos jugado en otras transmisiones, y probarlo y decir, che, qué rico alfajor. Y a mí no me pagó la empresa alfajor por decirles que es rico. Me podría haber pagado y podría hacer una promoción, encubierta o directa. Pero hay casos en los cuales, bueno, a mí no me financia nadie, no me promociona nadie. Pero tendría que ser transparente con ustedes de decirles que si yo estoy comiendo ese alfajor porque me pagaron y estoy diciendo que es rico porque me pagaron, debería decirles a ustedes que yo estoy recibiendo un dinero a cambio por decirles lo que pienso sobre ese alfajor. Bueno, en este caso yo no estoy viendo eso en Franco, no estoy viendo que está promocionando a un lugar específico, sino que está hablando de una religión. Yo en particular no estoy de acuerdo, porque creo que es algo muy privado, que creo que se debe mantener en la esfera privada, porque de alguna manera es como evangelizar al resto, ¿no? Pero bueno, no tiene nada de malo tampoco expresar públicamente que vos adherís a una religión. No tiene nada de malo. Por ahora no le veo nada de malo. Yo no coincido con eso. Hay algo en el medio que de alguna manera te podrían etiquetar como que estás promocionando algo interno, algo privado, que no va al hecho incluso del canal. Pero bueno, es el dueño del canal, Franco, no lo demás.
Vamos a seguir escuchando el video. Yo me había alejado de la fe cuando fallece mi mamá. Mi vieja había fallecido hace ya 2018 y yo me alejé de la fe porque yo le recé el rosario hasta el último día de su vida cuando ella ya no podía hablar. Y yo le recé el rosario y la acompañé y llamé a los sacerdotes a 2 sacerdotes diferentes, de hecho, para que, le den la extremunción. En fin, doy clases en una facultad católica y me había alejado de la fe desde el fallecimiento de mi mamá. Y este año, a principio de año, me pasó algo muy loco, que fue que yo estaba estudiando cosas complejas, jodidas, papers, estaba estudiando las nuevas actualizaciones científicas respecto al comportamiento humano, respecto de qué pasaba con determinados comportamientos que desde ya inciden en la comunicación. Ahora te voy a contar algunos. Y empiezo a ver que todos estos descubrimientos, viejo, exactamente esto que está pasando acá, lo decía Jesús hace 2000 años. Tipo, literalmente eso. Entonces me empecé a acercar de nuevo como fuente del conocimiento y eso me terminó abriendo una puerta que yo no pensé que iba a abrir, que tenía que ver nuevamente con la fe. Y en este video, eso es lo que pensé, vamos a ver si me sale. Te quiero traer 5 cosas que encontré en papers, que te voy a dejar acá abajo del video, y al mismo tiempo que ya lo decía Jesús hace 2000 años. Son 5 enseñanzas en concreto, que son las que tengo macheteadas. ¿Está? La primera de todas es la diferencia entre un sabio y un gurú. Ustedes no sé si se acuerdan, pero al principio de este año yo hice un video hablando sobre un coloradito que se hizo famoso acá en Argentina por putear a las universidades y por putear a la educación y por decir que todos son unos pobres y que la única forma de salir de una situación es que todos lo amen a él y que le paguen sus cursos y qué sé yo. Y la diferencia entre un sabio y un gurú, y bueno, se armó un revuelo grande. Ese video en mi canal tiene más de 1.2 o 1.3 millones de visualizaciones. Me llamaron de los diarios para hablar de este tema. En fin, se armó todo un revuelo. Y yo, intentando nutrirme para responder con seriedad y al mismo tiempo con conocimiento y demás, fui en búsqueda. Y la realidad es que la ciencia dice que los sabios viven lo que enseñan. Y claro, los sabios viven lo que enseñan y ahí me empiezo a encontrar de nuevo con algo que sucedía en aquella época con Jesús, que era: el loco vivía y el loco mostraba aquello que enseñaba. Y eso, que en principio era como, sí, Fran, sí, obvio, claro, sí, claro. Cuando uno lo empieza a aplicar con uno mismo, uno se siente tan bien, uno se siente tan congruente, uno se siente tan... Franco Piso está haciendo un video como creyente, no desde el lado científico. Yo sinceramente, él dice que la ciencia lo llevó. La verdad que no, creo que en general, el sesgo de los creyentes llevan a tratar de alguna manera, fundamentar esas creencias bajo un sesgo. Eso es lo que yo creo. Por supuesto, Franco piensa lo que piensa desde su lugar de creyente. Esto no significa que él tenga razón o que yo tenga razón. Es lo que yo pienso y él debe pensar otra cosa. No hay una verdad única. Es difícil analizar este video porque lo que está diciendo es como que yo me ponga a debatir con un sacerdote o con un gurú. No estamos hablando de ciencias. Estamos hablando sobre algo que supuestamente sucedió hace 2000 años. Que ni él ni la ciencia moderna pudo de alguna manera verificar al 100%. Mucho es habría, mucho es habría podido, existido. La verdad que 2000 años atrás, por supuesto, hay gente que se dedica a fundamentar que esa persona existió, que todos los que se nombran en la Biblia existieron, pero hay un montón de hechos que la ciencia ha investigado y ha demostrado con pruebas a qué se refieren esos milagros y todas esas cuestiones narradas en ese libro, que yo tengo mis perspectivas, pero no la quiero decir porque quizás podría llegar a doler o molestar a los creyentes. Pero yo tengo mi visión sobre ese libro, que es la Biblia, que la verdad que yo no lo veo como un creyente. Si bien yo soy agnóstico, no es que soy ateo, tengo una visión crítica sobre la Biblia y creo que ha sido algo que ha sido utilizado por diversos grupos para llevar adelante cosas que no están muy buenas y que a lo largo de nuestra historia se puede verificar todo el daño que han generado y que también de alguna manera hay mucha irracionalidad y otras cuestiones que no está bueno. Él dice que las ciencias lo llevaron a la Biblia, pero en realidad
él ya bajo su sesgo de creencias compara las ciencias con la Biblia y de alguna manera dice que la ciencia lo trasladaron a la Biblia, cuando en realidad muchas veces ustedes saben que son el agua y el aceite, ¿no? Juntar las dos cosas es como algo contradictorio. Cuando vos sabés que estás haciendo algo que está bien, porque nosotros los seres humanos tenemos la capacidad intrínseca, se puede decir hasta biológica, de entender después de una determinada edad y después de que se termina de desarrollar nuestro cerebro, que pegarle a una señora con un bastón por la calle está mal. Ya logramos comprender lo que está bien y lo que está mal. Podemos diferenciar eso. Y muchas veces, aún diferenciando esas situaciones... No coincido con Frank con esto. Es aleatorio. Hay gente que no sabe diferenciar el mal del bien. Es como que digamos que existe una verdad absoluta. Depende de quién, de la perspectiva, la crianza y demás. Hay gente que piensa que está haciendo el bien cuando hace el mal. Hay gente que señala a otra como terrorista y ellos mismos son terroristas. Entonces, no todos los seres humanos son iguales. No todos los seres humanos pueden distinguir el bien y el mal. De hecho, también aquí juega un tema de salud mental también. Que hay personas que no están bien de salud mental y no saben diferenciar el bien del mal y son autores de hechos lamentables. Entonces, no siempre, incluso muchas veces, en nombre del bien de un ser supremo, se cometen actos terribles. Así que no, y esto es importante en el discurso que está dando Franco, ¿no? Él está diciendo que todos podemos distinguir el bien y el mal, y eso es algo básico. No todos pueden distinguir el bien y el mal. Esa es mi opinión. Y digo mi opinión porque no quiero que resulte como un video confrontativo con Franco, ¿eh? Es un video análisis y no tiene la intención de confrontar, en decir yo tengo la razón y vos no. Además que este video es sabido, lo está haciendo desde su sesgo religioso, no como profesor, como que está basando el video en ciencias. De manera inconsciente o inconsciente, optar por actuar mal. Franco dice, decidimos inconscientemente o conscientemente si estamos actuando mal o bien. No, esto sería erróneo también. Quiero decirles algo que yo también lo aprendí con los años. No existe el inconsciente. O sea, las ciencias al día de hoy lo que pueden decir es que no existe el inconsciente o el consciente. El inconsciente o el consciente fue una construcción del psicoanálisis para fundamentar algo que no podía fundamentar. Entonces cuando le decían, ¿y cómo es que vos podés mostrar esto? Ah, porque lo tiene en el inconsciente la persona. ¿Y qué es el inconsciente? ¿Dónde está? Nadie sabe dónde está ubicado el inconsciente, el subinconsciente o el consciente de una persona. Es algo que las ciencias no han podido determinar. Entonces, es algo que viene construido de la rama del psicoanálisis, que es pseudocientífica. Y que nosotros, a través de las décadas, nos han vendido como algo científico, como por ejemplo el tema de la madre, el hijo, todas estas cuestiones sexuales que metió Freud, que era un delincuente, un enfermo, era un adicto a las sustancias peligrosas, que manipuló paper, que utilizó a víctimas diciendo que las había curado. Bueno, hay cosas que no son tan así. Entonces, ya partiendo de esa base, seguimos con fundamentaciones que aparentemente, según las ciencias modernas, no estaría tan correcto. Esto lo quería aclarar. Porque si decimos inconscientemente o conscientemente uno hace algo malo porque quiere o porque no quiere, es de alguna manera fundamentar que alguien haga el mal o haga el bien. No es tan así. No es tan subjetivo el tema, ¿no? Porque nos genera un placer inmediato, ya lo vamos a ver en otro punto, por lo que sea, decidimos ponderarnos a nosotros por sobre el otro. Y hace tan mal eso, tan mal. Hay mucha gente que me dice, el año pasado sobre todo, cuando yo hablaba con mis amigos de la formación online que tengo, y les decía, che, es una formación que es una locura. Yo se las mostraba y les decía, va a valer 47.000 pesos el año pasado. Y ellos me decían, che, es muy barato, la gente va a pagar más por esto. Y yo le decía, sí, pero hay gente que no puede pagar más que esto. Y desde ese momento, desde que yo tomé esa decisión de no subir el precio porque lo podía hacer para beneficiarme yo, sino
en no subirlo para que más personas puedan tener acceso, desde que yo empecé a actuar de esa manera, mi vida me empezó a sonreír, porque de verdad estaba actuando con cariño y con amor. Hace poco terminé el curso de habilidades blandas, acá gratuito por YouTube. El primer video son 10 videos que se tienen que ver en orden cronológico. El primer video tiene 500.000 reproducciones. El último video tiene 20.000. Fíjate la cantidad de gente que arranca y Bueno, esto, muchachos, o sea, ustedes tienen que saber que los creadores de contenido lucran de alguna manera para trabajar de esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho activismo. Acá no se habla de activismo, lo que hace Franco no es activismo. Nosotros sí hacemos activismo y de alguna manera tenemos una tienda y tenemos apoyo al canal como para, de alguna manera, sostenernos y poder seguir haciendo lo que hacemos. Él está vendiendo sus cursos y todo lo que hace porque es la manera que tiene para vivir y además tiene gastos y además le tiene que pagar a el editor, a la gente que le hace las miniaturas. No es gratis hacer contenido. Sí, debo decir que no me suena lindo dentro de un video que vos querés abrir tu corazón hablando de algo tan importante como son las creencias, meter el tema de hice un curso, vale esto, o sea, yo no lo hubiera puesto, me suena que queda mal, el tema de la espiritualidad, la religión mezclado con negocios. Pero bueno, es algo personal esto, tampoco tiene nada de malo. la cantidad de gente que lo termina. Una vez que vos terminás ese curso gratuito, vos tendrías un certificado. Podrías tener un certificado que te avala y que lo puede poner en el CV. Todo eso tiene costos para mí. Además de las clases, la cantidad de horas que me pasé estudiando, grabando, después los editores, el de la miniatura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay momentos que hay que dar por dar. No hay que dar esperando recibir. Y eso es comprender que el sabio, a diferencia del gurú, no te dice cómo hay que vivir y hace otra cosa. Y yo no digo que yo sea sabio, pero yo estoy intentando ser lo más parecido que se pueda, porque es lo que así dice Jesús, que yo tengo que ser de él. Tengo que intentar acercarme lo máximo posible a lo que él haría. Y lógico, yo también necesito comer. Pero para eso, una vez al año, abre mi información. Lo voy a intentar hacer siempre lo más barato que se pueda, teniendo en cuenta todos los costos que tiene. Pero porque estoy pensando en otra cosa. Porque estoy pensando en algo que me hace bien. Que es que yo soy feliz intentando ayudar a la máxima cantidad de gente posible. Y eso tiene que ver con otro punto importantísimo. Que es vivir con propósito es mejor que vivir con los placeres efímeros. Si vos encontrás un propósito, un placer efímero sería, bueno, yo hago una formación, la vendo a $5.000 y de repente me compran 50 personas, 10, 100 personas, no sé, no tengo ni idea, y eso hace con que yo pueda comprarme un auto. El gran problema es la mezcla que hizo para mí Franco, hablando de un tema comercial con el tema de las creencias. Lógicamente se puede tomar como una manipulación psicológica. De yo esto que estoy haciendo lo hago por vos. Suena. La realidad es ese, yo te estoy ayudando. La verdad que la ayuda no se cobra. Si vos lo estás cobrando, no estás ayudando, estás lucrando. Entonces hay una diferencia ahí. Por ejemplo, yo me comparo porque siempre va a salir la comparación, ¿no? Nosotros tenemos asesorías pagas, ¿no? La realidad que no tenemos muchas. Porque la realidad que es un nicho muy particular y la realidad que no tenemos muchas asesorías mensuales y a veces no las tomo porque por falta de tiempo, porque son casos que no les puedo meter mucho tiempo, pero yo en esos casos en los cuales vos cobrás, vos estás cobrando tu servicio. Franco está cobrando su servicio. Entonces, de alguna manera yo creo que ayudar es sin lucro. Yo ayudo mucho, ayudo creando contenido sin fin lucrativo, dando asesorías gratis, dando charlas gratis. Esas son actividades que son de ayuda e incluso que son de ayuda a salvar vidas. Ahora, enseñar algo es algo que sumás a tu currículum, pero no es que yo creo que es como que está bien, es el negocio de Franco. Y creo que está sobrevalorando un curso de oratoria, como si fuera algo que te va a salvar la vida o que te va a dar herramientas imprescindibles para la vida. Yo creo que no. De hecho, esos cursos en general es algo
que no es algo que existió toda la vida, la gente siempre trabajó, la gente siempre tuvo currículum y no pasa por ahí. No tenés que ser un gran chamullero, tener una gran labia para conseguir un empleo. Ahora, sí, esos tips te pueden servir si vos, por ejemplo, te dedicás a otro tipo de actividades como políticas o liderazgo de algún tipo, y que también a mí no me gustan, ¿eh? La verdad que no me gustan. Entiendo que puede haber consejos útiles, pero a mí no me gustan porque la gente se termina transformando en robots que hablan todos de la misma manera, tienen los mismos clichés, tienen las mismas formas de manejar el discurso para persuadir al otro. Entonces, si a vos alguien te está enseñando a persuadir a otro, es como que no es natural. Yo esto nunca lo tuve que hacer. Yo soy quien ustedes ven, soy naturalmente. No necesité que alguien me diga, decí esto, o podés hacer una pausa, o llenar la pausa. Sí hay claves que está bueno aprenderlas, que quizás te enseñan a resolver cuestiones en la oratoria, como por ejemplo el tema de los silencios, el saber con qué lo vas a llenar para que no queden mal dentro del discurso que vos das y que lleguen bien. Yo creo que venía bien el video encarado desde... Primero, creo que no es un video para su canal. No es un video para su canal porque es un video sobre algo privado. La religión creo que es algo de índole privada, de la esfera privada personal. Yo no coincido de meterlo en este canal, que él tiene un contenido de nicho. Si yo lo hubiese hecho, tiene que ver con la problemática que tratamos, pero él tiene un contenido también de nicho que va por otro lado, el de las clases de oratoria, el análisis gestual y todo esto que hace. Por supuesto que a la gente le va a sonar raro ver a un Franco Piso parecido a un coach o a un pastor que te está mezclando creencias de a mí me resultó, yo hablé con Jesús y te vendo el curso de oratoria. O sea, no queda bien, no queda compatible, por eso quizás ha recibido algo de hate por este video. Pero tampoco estoy viendo algo como lo que la acusación que me ha llegado. O sea, veo cosas que sí, lógicamente no están, como que no están quizás por ahí bien llevadas, qué sé yo. Igual él lo debe saber también, que está con el tema de la oratoria, la imagen, debe saber las macanas que quizás se mandó, o quizás los errores que cometió, o quizás él piensa que está bien y que la gente no lo tomó como correspondía. Yo creo, mi opinión personal es que hay un poco de persuasión con respecto a meter en el mismo discurso espiritual religioso el tema de las ventas, de lo lucrativo, decirte que no es un negocio cuando sí lo es, decirte que ayuda vendiéndote algo, me choca a mí, me choca y no me genera un buen feedback. Pero bueno, meter a Jesús con negocio no sale bien, Franco, no sale bien. Un auto de puta madre, una cosa de locos. Es un placer efímero. Yo con un curso gratuito o con una formación como OPI, lo más barata que pueda, estoy cumpliendo con mi propósito, que no tiene que ver con el placer efímero de tener un auto. Por eso me molesta tanto en todos estos gurús que te dicen cómo hay que vivir y que lo primero que hacen cuando tienen algo de plata es lo gastan en cosas efímeras. Porque en realidad eso es lo opuesto al propósito. Si vos tenés propósito, vos intentás ayudar al otro. No intentás que el otro se desviva por querer pagarte. Y esto también lo corrobora y lo dice la ciencia. Vivir con propósito y dejando de lado los placeres efímeros. Hay un estudio que también encontré, que es el estudio de los marshmallows. No sé si los ubicás a los marshmallows, no sé cómo se dice. Me sale. Otra palabra que no sé. Bueno, acá lo que Franco está queriendo decir es que él podría cobrar mucho más el curso que da y de alguna manera utilizarlo para tener más dinero para, no sé, saciar sus set de lujos, por ejemplo, ¿no? Y que de alguna manera se rebaja el dinero que va a cobrar para ayudar a que otros puedan pagarlo. Yo, sinceramente, yo creo que alguien que hace esto lo que está buscando puede ser lo que dice Franco, que él cree o quizás sabe que pueden pagarlo más. Yo la verdad no sé cuánto puede valer un curso de Franco Piso, no sé, quizás puede valer mucho más. Y sí lo pone a un precio más económico para que más gente pueda acceder. Pero así todos sabemos que si hay más gente que lo puede pagar, de alguna manera lo estás haciendo redituable. En vez de que haya 10 personas que te pagan 100,
hay 20 que te pagan 50. O sea, hay más cantidad y el dinero te llega igual. No es que vos estás diciendo el dinero que recibís lo vas a donar a la caridad. Es básicamente eso. Cuando se dan este tipo de cursos, uno puede tener un cupo ilimitado. Ilimitado, porque hoy por internet das una charla, das un curso offline, mezcla con online, y se pueden anotar 100, 200 personas. No es algo personalizado. Entonces, claramente hay un negocio en el cual vos decís, sí, lo pongo a 40 y se va a anotar mucha más gente, porque si lo pongo a 100 va a haber menos gente. No veo que sea un fin social. No lo veo el fin social, eso es lo que voy. Ahí estoy. No veo el fin social. Vería el fin social si Franco dice, bueno, cobro esto, pero yo la mitad de lo que recaudo lo dono a la caridad para ayudar al prójimo. Él dice que te ayuda dándote el curso. ¿Entendés? Entonces, ahí me suena a negocio. O sea, igual yo no estoy acá para criticar el negocio de Franco. No viene por ese lado. Por ahora, sí lo que me choca y lo que voy a decir es que te utiliza el tema espiritual religioso para hacer un paralelismo, para llevarte al negocio, al lucro que hay detrás. Por eso, sí, la gente se enoja porque de alguna forma está haciendo lo que hacen los pastores, ¿no? O sea, vamos con Dios y te cobran por el agua bendita, algo así, ¿no? Por eso, yo ahora estoy entendiendo qué quiso decir el politólogo que me llevó este mensaje y que lo está acusando a Franco de ser el líder de una organización coercitiva. Creo que no tiene en español una traducción el marshmallow, pero es esa cosa que se ve en las películas de Estados Unidos, sobre todo, que ponen arriba el fueguito, que es como blanquito y se quema un poquito. Y bueno, se dice que en este estudio, que también te reitero, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, a los chicos, se hizo un estudio con chicos que se les ponía uno adelante y le decía, mira, si vos no te lo comes ahora, en un rato yo te traigo 2. Evidentemente se lo hizo con un grupo. Hay algunos chicos que se comieron el marshmallow porque buscando el placer inmediato, y hay otros que dijeron, no, espero. Después de años de seguimiento a estos chicos que hicieron esto, se corroboró cómo los que pudieron esperar para tener la recompensa tuvieron mejores calificaciones, tuvieron mejor vida financiera y tuvieron mejor inserción laboral. Por supuesto, estadísticamente hablando, hay excepciones, pero estadísticamente hablando fueron mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo, sinceramente, debería ver los papers que Franco leyó. La verdad, yo simplemente solo por tener conocimiento y tener mucha experiencia en la vida, que he estado de aquí para allá, he visto gente, he visto niños que han tenido esas actitudes y creo que no todo funciona así. Creo que es un estudio científico que me parece raro el resultado, ¿no? No sé, pero bueno, debería haber, para hablar fundamentado, tendría que leer el paper, pero me parece que hoy en día cualquiera sube un paper y habría que ver quién lo firma ese paper, fueron las pruebas sostenidas en el tiempo y espacio, que es por lo general lo que fallan, y cuál es el porcentaje de efectividad sobre lo que dicen que ha sucedido. Hay mucho paper trucho, mucha estupidez dando vuelta. La verdad, no me suena algo científico lo que está relatando Franco. Me parece que tiene mucho sesgo bajo la creencia. Y creo que el video tiene poco de creencia. Creo que es un video más comercial. Y creo que Franco, muy inteligentemente, está utilizando la miniatura y a Jesús, las religiones y las creencias, para atraer nuevo público a su canal. Me da esa impresión, me puedo equivocar. Pero bueno, si es una estrategia, es un tema de él. Yo acá no lo estoy viendo hablando mucho de religión, ni de sentimientos muy privados. Yo lo veo como guionado, lo veo como muy estructurado. Yo me doy cuenta porque en general yo cuando hago las transmisiones, ustedes me ven, soy quien soy y me mando muchas macanas a veces porque los pensamientos a veces, si no están bien armados en el momento que los tenés que decir, se nota que hay un prearmado del discurso y hay una estrategia de utilizar como vehículo a la religión y a las creencias
para atraer ese público, para derivarlo a lo lucrativo. Todo va hacia lo lucrativo. Pero vamos, es mi opinión, ¿eh? Entendieron que los placeres inmediatos normalmente no son buenos para uno. Y eso mismo también lo encontrás en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que a mí me vuela la cabeza de esto. Y de haberme encontrado nuevamente con esto. Con que es algo tan sencillo, tan palpable, tan nuestro. Lo mismo que la regla de oro que también se expone en la Biblia, ¿no? Este tercer punto, que es tratar a los demás como quieran ser tratados. La frase está adaptada a la comunicación. En la realidad lo que dice es tratar a los demás como te gustaría que te traten. Y en la comunicación es tratar a los demás como les gustaría ser tratados. Hay una adaptabilidad, pero nos encontramos de nuevo con algo así. Nos encontramos de nuevo en, che, pará. Y el otro, la presencia del otro. Hoy en día yo veo, y sobre todo por la cantidad de consultas y la cantidad de mensajes, dicho sea de paso, gracias. Gracias por todos esos mensajes, gracias por todas las consultas, gracias por confiar en mí, porque capaz que ustedes pasan mucho tiempo conmigo, porque me ven mientras cocinan, me ven mientras limpian, me ven a la noche o lo que sea, y ustedes me sienten muy cercano, y yo lo recontravaloro, y muchas veces me llegan historias que son durísimas y cosas re complejas y re difíciles, y gracias por esa confianza. Yo me siento honrado de poder estar del otro lado y que ustedes confíen en mí de esa manera, pero honrado de verdad. Pero todo tiene que ver con el otro. Hay mucha gente que tiene unos quilombos siderales porque no, porque yo, y en realidad la cuestión está en el otro. Y eso también lo dicen los estudios, sobre todo la parte de la neurociencia, la cantidad de neurotransmisores que se activan cuando ayudamos a un otro. Y Jesús habla justamente de que la plenitud se alcanza cuando uno vive al servicio del otro. Y fíjate que estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de religión, o en todo caso de la Sagrada Escritura, o en todo caso de Jesús. Eso que se encuentran en los dos lados es algo que vos podrías aplicar independientemente si crees, si no crees, si tenés fe, si no tenés fe, si te gusta alguna otra religión, que me parece fantástico. Yo no soy quien para andar convenciéndote de absolutamente nada. No quiero dejar de contarte igual que estoy encontrando demasiadas vinculaciones y que todas tienen mucho sustento. Porque las personas que destinan su vida al servicio del otro son más plenas. Yo soy más pleno, mucho más pleno cuando me toca, cuando decido, gracias a Dios hoy decido ir a dar clase a una universidad pública o alguna una secundaria que no tiene para pagarme los honorarios, que cuando me toca hablar en un congreso internacional donde me pagan una fortuna de plata. Yo soy más feliz en el otro, te lo juro. Ay no, pero profe, te lo juro. Y es más, la gente que trabaja conmigo, la gente que está a mi alrededor, mi viejo, mi esposa, pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Yo vuelvo pleno. Bueno, esto me parece bastante claro, lo de Franco, y está bueno esto, lo que está diciendo, con respecto a muchas veces que yo también se los cuento, que a mí ayudar a otros me ha salvado la vida, y que realmente lo disfruto mucho, y que de hecho he embargado mi propia vida e incluso a mi familia por llevar adelante esta lucha que es muy desigual y que siempre se pierde en lo económico. Yo le creo a Franco. Ustedes pueden decir que está mintiendo. No sé, a mí me sucede lo que él está diciendo. No me parece que mienta. Y creo que es verdad, porque en áreas públicas, en sectores públicos, uno sabe que por ahí quizás cobran poco dinero y personas que tienen otro tipo de contrato podrían cobrar más y eligen de alguna manera. Yo creo que está bien esto y muchas veces yo les digo que incluso yo, que si bien no soy ateo, soy agnóstico, sí me considero que sería un buen cristiano. Porque mi lucha es para ayudar al prójimo. Entonces, de alguna manera, sin ser creyente, uno ayuda al prójimo. Y creo que es una buena enseñanza esto de ayudar al otro, ser empático, solidario. Creo que está bueno. Son valores que creo que hay que enseñarle a todo el mundo y a nuestros hijos para cambiar todo lo que nos rodea. Hago el curso gratuito por acá por YouTube, hago la formación de OPI lo más barata pues que se pueda, porque soy más pleno. Y no se los digo, se lo juro porque me muera acá en este preciso instante. Soy más pleno. Y vos no lo entenderás, está bien, qué sé yo, no lo entiendas. Cada uno es diferente y cada uno tendrá su motivo del porqué de las cosas. Gracias a Dios a mí hoy no me falta nada. Entonces yo te hablo desde la comodidad de que hoy no me falta nada. No vivo como un rey, pero no me falta nada. Sin embargo, encuentro la misma enseñanza, la importancia de la opinión y del otro, la importancia del otro en nuestra vida. Somos seres
que solos no hubiésemos podido sobrevivir. Hace miles y miles y miles y miles y miles de años, éramos 4.500 personas nada más. Porque no tenemos la garra de un oso, no tenemos el oído de un lobo, no tenemos la visión de un águila, no tenemos el porte de un rinoceronte, no tenemos la piel dura, o sea, nos hubiesen matado. Lo que tenemos es la posibilidad de la vinculación con el otro. Por eso siento que la comunicación es lo más importante que ustedes pueden llegar a aprender como habilidad extra, independientemente de lo que decidan hacer o de lo que hagan en su vida. Porque es lo que nos salvó hasta el momento. Vos hoy no te puedes agarrar a trompadas cuando no te gusta algo de lo que sucede en tu vida cotidiana. La manera de defenderte es a través de la palabra. La manera de decir que no o la manera de argumentar el por qué vos querés algo es a través de la palabra. Entonces, no desarrollarla es Jesús predicaba a través de la palabra. Recomendación aparte, si están ahí, a mí me hizo mucho bien mirar The Chosen, que es una serie que está por Netflix. Esto no es un chivo, es una serie que a mí me hizo mucho bien porque, claro, yo siempre había tenido acceso a la Biblia y a la lectura de los distintos evangelios y demás, pero verlo a mí me encantó. Va la recomendación, para mí la mejor serie que viene el año. Si no entra dentro del top 3 series, no por la producción, por los efectos, por no sé qué, por lo que me generó. Pero profe, no sabe nada de cine. No, ni idea. Franco ha hecho de este video un video promocional de sí mismo, más que de las religiones. Yo sinceramente creo que fue una táctica que utilizó, una estrategia que utilizó Franco para captar otro tipo de público. Lo que sí me podría llegar a hacer ruido que lo que podría haber detrás de esa intención de captar ese tipo de público. Porque vos captás, ¿no? Captás ese tipo de público distinto, creyente. Y después vas a tener que seguir redoblando la apuesta con contenido de ese tipo, de esa índole, para alimentar tus arcas, porque la realidad es esa. Lo que suele suceder y lo que yo suelo ver habitualmente, que cuando se capta a público que adhiere muchísimo a estas creencias, es que los que están llevando adelante esa acción tienen que multiplicar eso, porque comienzan de alguna manera a vivir y a multiplicar sus ingresos y sus llegadas, porque la realidad es que sí, que la gente que se dedica a este tipo de temas tiene un montón de público, un montón, porque hay un montón de gente que cree, que quiere creer, o gente que está vulnerable y necesita escuchar unas palabras de fe, de aliento. Entonces, creo que Franco utilizó el tema para venderse y llegar a otro público. Ahora, que a esto no me resulta perjudicial, no me parece. Sí veo que hay una manipulación del contenido para lograr tener más público, quizás público fanatizado con las creencias, y de alguna manera ampliar el espectro de público y también de ingresos. Entonces, yo la verdad no debo decirlo, Franco, seguro que lo vas a ver este video. A mí no me sonó un video espontáneo, no me sonó un video como lo vendiste al comienzo, que era un video que vos ibas a contar algo muy privado. La verdad no, me pareció un video que sinceramente a mí me dio otra imagen. El video no me gustó. No hay una coerción psicológica, porque el tipo no te está obligando. Pero creo que sí hay cierta persuasión para utilizar como vehículo las creencias para llevarte a comprar lo que él hace. Y de alguna manera comprar que te está ayudando con lo que te vende. Que de alguna manera es como los que venden en algunos cursos de, por ejemplo, criptomoneda, o los que venden otras cosas que también persuaden a la gente, ¿no? Te dicen que esa herramienta es fundamental para su vida y que esa herramienta le va a salvar, que esa herramienta... Está bien, es una táctica marketinera para vender sus cursos y hacerse valer. Pero sinceramente, viejo, no sé, todos los que están acá, creo que jamás hemos hecho un curso de oratoria y hemos conseguido trabajo, buenos trabajos. Yo tengo un canal de YouTube que le va bastante bien y no hice un curso de oratoria. Puede ser algo que quizás te dé algunos tips para mejorar y demás, pero
por supuesto, si Franco no exagera o no le pone más a lo que hace, ¿cómo va a cobrar lo que cobra? Entonces, creo que viene por ahí. Pero bueno, básicamente, si vamos al tema de las creencias, Franco es dueño de contarle a la gente las creencias que tiene y para qué le sirvió. Yo acá en este video no lo vi. Vi un video que tiene una clara estrategia para captar un público complicado, que muchas veces está fanatizado, y a mí me hace ruido qué puede llegar a venir después, ¿no? Por ejemplo, vos llegás a mucha gente que está fanatizada, son adeptos a este tipo de creencias, religiones, que hay gente que está muy fanatizada, y después ¿qué le vendés? Charlas de la Biblia, ¿qué le vendés? Biblia, o sea, no es tu público habitual del nicho de tu canal. Entonces, lo veo como algo controversial, como algo delicado, muy delicado mezclar espiritualidad, religión con negocios. Me choca, no lo veo bien, pero estoy muy lejos de creer que Franco es el líder de una organización coercitiva, como lo ha acusado este muchacho, y que tiene ese nivel de peligrosidad. Yo no lo veo. De hecho, no le había prestado tanta atención al video. Yo cuando me llamó Franco, le dije lo que pensaba, que no tiene nada de malo expresar las creencias de cada uno, pero tampoco he visto esto en el video, ahora analizándolo con detenimiento, tampoco he visto que él expresa sus creencias, sino más bien que utiliza como vehículo a Jesús para vender los cursos de oratoria y ponerle un sobrevalor. ¿Está bien, está mal? Bueno, eso lo dejo a ustedes, a su criterio, pero decir que es el líder de una organización coercitiva está lejos. Hay algunos tips que se podrían utilizar dentro de organizaciones coercitivas, como persuadir a otros que te están vendiendo la salvación y que lo hacen por tu bien, que en realidad lo hacen ad honorem prácticamente, pero te están cobrando. Bueno, puede haber algunas similitudes en la persuasión, pero yo por ahora no lo veo de ese tono. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.